medida sería conveniente que lo resolviéramos o intentáramos resolverlo recordando lo que pasó para sacar algunas consecuencias políticas, pero también olvidándonos un poco de lo que pasó, porque si pensamos en términos de las pasiones de aquellos años, no hay discusión posible. Está claro que las cosas ya estarían jugadas. Por otro lado, me parece que no se ha trabajado sobre algunos temas de aquella coyuntura que sería necesario tratar de entender mejor. Por ejemplo, ¿por qué finalmente tanto los sindicalistas como la juventud peronista atacaron el pacto social? Es decir, uno puede encontrar una explicación. Es decir, yo recuerdo lo que uno mismo pensaba en aquellos años, ¿no? Que todos competíamos a ver quién era más revolucionario. Entonces, Gelbar era tímidamente reformista. Y esa política tímidamente reformista fue atacada por los sindicalistas, no porque ellos fueran más revolucionarios que Gelbar, sino porque lo veían más por razones de la lógica del enfrentamiento interno en el peronismo, digamos. Y por otro lado, la juventud peronista, que al principio había acompañado a Desgano, pero acompañado el proyecto del pacto social, después terminó cuestionándolo, curiosamente diciendo algo que podría llevar a que le cupiera la crítica que siempre se había hecho a los sectores de izquierda. Es decir, que hablaban del proletariado independientemente de tener o no la representación real del proletariado. Porque ustedes se acuerdan que en ese momento, en aquel famoso discurso de Atlanta, si no me equivoco, el 22 de agosto de 1973, Firmenich dijo: nosotros queremos un pacto social conducido por los trabajadores, pero resulta que los trabajadores no eran conducidos por nosotros. Entonces, eso es algo que obliga también a reflexionar, y finalmente, cómo entender que la ley agraria, que era la propuesta más avanzada, que llevaba a, bueno, en última instancia, a discutir y a captar parte de la renta terrateniente, fue decretada su defunción no por la sociedad rural, sino por el Consejo Directivo de la CGT, que a través de una declaración, de lo que todavía me acuerdo, del secretario de prensa de Alberto Wimmer, dijo que la CGT no apoyaba la ley agraria. Seguramente no porque no le gustara la ley agraria, sino porque había otras contradicciones internas dentro del peronismo que los llevaban a tomar esa posición. Entonces, todo esto es bueno recordarlo porque muestra hasta qué punto, para utilizar una fórmula que en otra época lo decíamos mucho, ahora parece algo anacrónico, todos nos olvidamos del enemigo principal en algún momento, ¿no? Por otro lado, yo creo que este libro reivindica con justicia, me parece, la figura de Héctor Cámpora. Yo voy a ser muy sincero porque uno fue parte de todas estas cosas también, ¿no? Hoy digo de Cámpora algunas cosas que no hubiera dicho en ese momento. Siempre lo apoyé a Cámpora, me pareció un personaje muy simpático, pero yo era militante de una organización revolucionaria, entonces la verdad es que a Cámpora lo miraba un poco por encima del hombro, ¿no? Pasaron los años, y no es que Cámpora se haya hecho revolucionario, pero me parece que hoy nosotros tenemos que explicarnos por qué la juventud que apoya este gobierno no lleva el nombre de ningún dirigente del movimiento revolucionario, sino lleva el nombre de Héctor Cámpora. No me parece que sea un error. Me parece que esto es la consecuencia de cómo aquel proceso del 25 de mayo de 1973 hasta el 13 de julio quedó en la memoria de los argentinos y de los sectores más combativos del peronismo como un momento de esplendor, un momento muy reivindicable frente a un conjunto de cosas que vinieron después, donde lo que parece dominar es la confusión. Hoy, decíamos, este libro es actual. Tiene vida.
Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto tiene que ver este proceso de hoy con aquella experiencia relatada por Bernetti? Yo creo que no tiene mucho sentido hacer un paralelo muy minucioso. Creo que hay un contexto nacional e internacional muy distinto, pero hay algunos aspectos centrales que son perfectamente recuperables. Es decir, la primacía de la política, la vuelta de la participación popular y de la movilización, el sentido emancipador que tiene la política que estamos llevando hoy y la que se llevó adelante desde el 25 de mayo del 73. Uno, entonces, debería decir que con el kirchnerismo empieza una nueva etapa política, por un lado una nueva etapa política del peronismo, pero también una nueva etapa política del pensamiento y del proyecto emancipador en la Argentina. Y acá se impone la pregunta, que yo no voy a contestar demasiado hoy, porque se merecería otro debate, si esto que tenemos hoy, ¿qué tiene que ver con el peronismo del 73? Si el kirchnerismo es el peronismo o es otra manifestación nueva de la política argentina. Yo creo que la mejor respuesta, yo trato de seguirlo pensando, pero siempre termino volviendo a lo mismo, lo cual resulta hasta casi aburrido. Es decir, a mí la definición de John William Cook me sigue pareciendo la más interesante, la que más se ajusta a la historia del movimiento popular argentino, pero también la más abierta para enfrentar cualquier nueva coyuntura. Es decir, Cook no dice que el peronismo era eterno. Cook reconocía que el peronismo era la identidad política de los trabajadores argentinos y al mismo tiempo bregaba por incorporar a todos los sectores no peronistas en esa lucha que tenía el peronismo, en esa lucha popular que tenía el peronismo como actor principal. Y cuando trataba de reflexionar, mirando hacia el futuro, decía, yo no digo que el peronismo no pueda desaparecer alguna vez, pero si desaparece, va a ser por superación, va a ser porque se incorpora a un movimiento más amplio, a un movimiento más profundo. A mí me parece que este no es un debate que hoy se pueda resolver en términos teóricos. A mí me parece que hoy en la Argentina tenemos una presidenta que es peronista, el grueso de los que están en el kirchnerismo es peronista, hay muchos sectores no peronistas, aquí veo varios, no sectores sino personas, que acompañan al kirchnerismo, y decir acompañan ya es como un poco paternalista. ¿Por qué acompañan? Que pertenecen de pleno derecho a este proyecto kirchnerista, tanto como los que somos o los que venimos del peronismo. Entonces, yo creo que todos aspiraríamos a que en el futuro este kirchnerismo que nos une a todos sea la gran identidad política y el gran movimiento popular. Pero me parece que enfrascarse hoy en la discusión teórica acerca de hasta cuántos somos peronistas o cuántos somos kirchneristas, yo creo que la que manda es la política en estas cosas. Y como es la política que manda, en la medida que sepamos profundizar este proceso, en la medida que sepamos ampliar nuestra convocatoria, en la medida que sepamos unirnos por las cosas importantes y no separarnos por lo secundario, no me cabe duda que estamos construyendo una nueva etapa del movimiento popular en la Argentina. Y me parece que eso seguramente tendrá el nombre de kirchnerismo, pero creo que en última instancia lo importante no es el nombre que tenga, sino el sentido en el que estamos avanzando. Y para ir terminando, no es que nosotros vamos a discutir sobre la violencia porque tenemos que darle respuesta a los que quieren la memoria completa o a los que cuestionan, nos atacan desde ese lugar. No es que nosotros vamos a tener una visión crítica de algunos errores que hemos cometido en este proceso porque en última instancia queremos despegarnos y mostrar que éramos menos subversivos de lo que algunos creen.
porque frente a la derecha argentina, frente a Clarín y La Nación, frente a estos sectores políticos que cada vez se derechizan más para enfrentar al gobierno Cristina Kirchner, nosotros somos hoy todavía más subversivos que en 1973. Pero como queremos avanzar en este proceso y tratar de no cometer algunos de los errores que cometimos antes, bienvenidas las reflexiones que podamos hacer y bienvenidos los libros como el de Jorge Bernetti. Muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer. Estoy agradecido a Eduardo Josami porque tuvo la idea de la insistencia de plantear y la idea de reeditar este libro que yo había escrito y por diversas razones, diciembre del 83 fue su lanzamiento y luego razones sociales y razones personales llevaron a no reeditar. Le quiero agradecer a Sergio, mi gran amigo y un hombre plenamente comprometido entonces y ahora con este proceso de transformación. Le quiero agradecer a Aurelio Narvaja, que junto con el Centro Cultural Haroldo Conti ha realizado la edición. Y le quiero agradecer a todos los amigos, compañeros y familiares que están acá. Creo que comprendo todas las categorías posibles, aunque todas se crucen y se articulen también. De diversas épocas, diversas etapas de participación política y por supuesto del presente. Quiero también agradecerle a los compañeros del Centro Cultural de la Cooperación que ofrecieron esta sala y que realizan una tarea, ellos también en un proceso cultural y político inserto en este cambio notable que hay en el país. Las dos exposiciones que se desarrollaron me permiten a mí fácilmente decir algunas cosas que ya están comprendidas en este libro, en el sentido del libro. Aquí la reivindicación primera es la de la lucha democrática y nacional de 1973. Decíamos democrática, menos que ahora, pero era la democracia del país en donde el peronismo y Perón estaban proscriptos desde 1955, y también la reivindicación de un proceso que llamábamos de liberación nacional. En este curso se impone el regreso de Perón, que es una de esas grandes utopías históricas que se convierte de repente en un suceso extraordinario y al mismo tiempo que por los efectos complejísimos de este proceso termina en una derrota. Quiero subrayar que el 25 de mayo del 73 hubo una justa amnistía de los presos políticos que habían luchado desde todas las formas, las luchas obreras, las luchas populares en la calle, las luchas estudiantiles, las luchas democráticas y la lucha armada por la reivindicación del proceso político democrático. Y esa amnistía y el discurso del ministro del Interior Esteban Rigui delante de la Policía Federal constituyeron un perfil de la propuesta de derechos humanos que yo creo que se ha profundizado en estos años. Quiero subrayar 4 o 5 protagonistas del gabinete de Héctor Cámpora. El ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Puig, y el subsecretario Jorge Vázquez, que plantearon una política internacional latinoamericanista en un momento en que comenzaba a invertirse toda la relación posible de cambios en América Latina. Juan José Torres en Bolivia, la Revolución Peruana, Allende. Recordemos que el gobierno de Cámpora reconoció al gobierno de Cuba y reconoció al gobierno de Vietnam del Norte y de Corea del Norte. También el discurso del jefe del ejército, el teniente general Carcaño, en Caracas, donde se enfrentó a la doctrina de la seguridad nacional. Imagínense lo que era en esa época en ese ejército. La política
que ya fue mencionada, de impulso de la industrialización al mercado interno y de intento